Jake Holloway estaba teniendo lo que los profesionales de la industria naviera llamarían un día catastróficamente malo. Su carguero, el Rusty Nickel, acababa de realizar un aterrizaje no programado en un planeta desconocido porque, al parecer, el sistema de navegación que le había instalado su jefe, un auténtico tacaño, creía que un pulsar parecía una parada de descanso. El barco estaba ahora medio enterrado en tierra púrpura que olía a calcetines viejos de gimnasio. Y la compañía de seguros de Jake no iba a creer esta historia bajo ningún concepto. Salió de entre los escombros, se sacudió la chaqueta e inmediatamente notó tres cosas. Primero, el cielo era naranja. 2. Los árboles tenían demasiados ojos. Y 3. Algo muy grande lo observaba desde detrás de una roca que palpitaba con puntos bioluminiscentes. Genial, murmuró Jake, sacando su tableta para iniciar la reclamación al seguro. Planeta inexplorado. Eso va a implicar muchísimo papeleo. El planeta, que la computadora moribunda de su nave identificó útilmente como Z7 antes de rendirse por completo, parecía ser una especie de reserva natural o el infierno. A Jake ya no le importaba esa distinción. La fauna local consistía en criaturas con demasiadas patas, criaturas con pocas patas y una criatura que parecía ser todo dientes y malas intenciones, que en ese momento lo acechaba entre la vegetación y que parecía estar considerando también comérselo. Jake suspiró y siguió tecleando. Motivo del aterrizaje. Fallo catastrófico de la navegación. Estado actual. Probablemente a punto de ser devorado. El coste estimado de la reparación es superior al valor del barco. Sin duda lo iban a despedir por esto. La criatura que estaba entre los arbustos emitía un sonido como el de un triturador de basura intentando digerir cubiertos de plata. Jake alzó la vista, sin mostrarse impresionado. Sí, ponte en la fila, amigo. El universo lleva intentando matarme desde el martes. La criatura que emergió del follaje púrpura era, objetivamente hablando, una auténtica pesadilla. 12 pies de altura, 6 brazos que terminan en garras que probablemente podrían abrir una nave espacial como una lata de sardinas, y una cara que parecía el resultado de un intento fallido de diseñar un demonio, donde alguien se rindió a la mitad y simplemente añadió más dientes. Su piel estaba modelada con manchas negras y verde oscuro, y se movía con una gracia fluida que sugería que nunca se había perdido una comida en su vida. Jake parpadeó ante ello. Vaya, tiene su encanto, aunque de una forma un tanto fea. La criatura, a la que la comunidad galáctica conocía como una Ravenclaw y temía más que a los impuestos, inclinó su enorme cabeza. Esta no era la respuesta que solía recibir. Por lo general, había gritos, a veces súplicas, y a menudo la liberación inmediata de funciones corporales. Se abalanzó. Jake se hizo a un lado simplemente porque estaba intentando recoger su tableta de datos que se le había caído, y la criatura pasó volando a su lado, con aspecto confundido. Derrapó hasta detenerse, se dio la vuelta y se quedó mirando. Jake seguía intentando recuperar su tableta de datos de debajo de una roca. ¿Te importa? Estoy intentando documentar este desastre antes de que mi jefe encuentre la manera de culparme por el pulsar. Los Ravenclaw atacaron de nuevo, esta vez con un patrón de ataque calculado que había acabado con civilizaciones. Jake, molesto, le arrojó la barra de proteínas. La barra rebotó en el hocico de la criatura, que se quedó paralizada, parpadeando con sus 4 ojos en secuencia como un semáforo confundido. Esas cosas son terribles de todos modos, dijo Jake, sacudiéndose el polvo de los pantalones. Sabe a cartón y a sueños rotos. La Ravenclaw emitió un sonido a medio camino entre un gruñido y un gemido. En toda su historia evolutiva, que abarca millones de años como depredador supremo de la galaxia, nunca se había topado con una presa que criticara la comida chatarra durante una cacería. Sus instintos depredadores estaban experimentando lo que solo podría describirse como un error del sistema. Jake finalmente recuperó su tableta, notó que su chaqueta estaba rota y dejó escapar un suspiro de resignación. Oh, vamos. Esta era mi chaqueta buena.
La que no tiene manchas de combustible. La criatura atacó de nuevo, decidida a matar a pesar de su creciente confusión. Jake, irritado y con solo 3 horas de sueño, cogió un puñado de tierra morada y se la arrojó directamente a la cara de la cosa. La Ravenclaw se detuvo en seco a mitad de la carga, emitiendo un sonido como el de un juguete chillón sufriendo una crisis existencial. ¿Qué? Dijo Jake. Estás intentando matarme y no puedo defenderme. Eso no es justo. La criatura se sentó pesadamente, con sus 6 brazos colgando flácidamente. En algún rincón de su cerebro depredador, se estaba formando un pensamiento que lo atormentaría por el resto de sus días. ¿Y si Prano estuviera destinado a ser tan molesto? Los Ravenclaw no se rindieron fácilmente. Su especie no había dominado 3 sistemas estelares aceptando la derrota ante criaturas que se quejaban de daños en la chaqueta. Estuvo dando vueltas alrededor de Jake durante casi 1 hora, buscando una oportunidad, esperando la reacción de miedo que siempre terminaba llegando. El miedo hacía predecible a la presa. El miedo los hizo huir. El miedo los hacía deliciosos. Jake no tenía miedo. Jake estaba rellenando el formulario 73B, subsección 12, que le exigía describir el terreno del lugar del accidente con un detalle minucioso. Se sentó en una roca, con la tableta de datos apoyada en la rodilla, y de vez en cuando echaba un vistazo al depredador que lo rodeaba como si fuera una formación de nubes ligeramente interesante. Tierra morada, posiblemente con contenido arcilloso, huele a habitación de adolescente, murmuró, tecleando con 2 dedos. La fauna local incluye un lagarto asesino muy persistente que necesita un pasatiempo. El Ravenclaw se abalanzó desde la izquierda. Jake se inclinó hacia la derecha para obtener mejor iluminación en la pantalla de su tableta. La criatura falló por centímetros, se estrelló contra un árbol que inmediatamente intentó engullirla y tuvo que pasar 30 segundos liberándose de las ramas carnívoras mientras emitía aullidos poco dignos. ¿Estás bien por allá? Jake gritó sin levantar la vista. Ese árbol. Parece un cretino. La criatura se liberó, ahora cubierta de savia pegajosa y lo que parecían ser las enzimas digestivas del árbol, y fijó sus 4 ojos en Jake con renovada determinación. Este ser humano se caería. Siempre lo hicieron. Los Ravenclaw habían derrotado a guerreros creyanos blindados. Había cazado mechs de batalla torácicos por deporte. Un ser humano pequeño, suave y extrañamente tranquilo no iba a arruinar su récord perfecto. Atacó con una nueva estrategia, entrando a baja altura y con rapidez. Los 6 brazos se extienden ampliamente para impedir la huida. Fue el golpe mortal que nunca fallaba. La jugada fue perfecta. La ejecución fue impecable. Jake bostezó. El sonido que salió de su boca durante ese bostezo fue, por pura coincidencia, fonéticamente idéntico al llamado de apareamiento de Ravenclaw en la tonalidad de sol sostenido. También era similar a un grito de guerra toraxiano, a una campana de cena creyana y a lo que la especie Centuri consideraba una proposición extremadamente grosera que involucraba a la madre de alguien y una bodega de carga. El Ravenclaw frenó tan bruscamente que dejó marcas de derrape en la tierra púrpura. Los 4 ojos se abrieron desmesuradamente. Su piel, esculpida con maestría, adquirió un tono púrpura intenso que en su especie indicaba o bien una excitación extrema o una confusión extrema. Posiblemente ambas. ¿Qué? Dijo Jake, al notar la reacción de la criatura. Estoy cansado. Llevo despierto desde la 3ª luna de la estación Pégases. Y eso fue hace 2 días. Estiró los brazos por encima de la cabeza, estirando los hombros para aliviar la tensión del aterrizaje forzoso. Ese movimiento, combinado con su postura erguida y el contacto visual directo, fue una demostración de dominancia de manual en la cultura de Ravenclaw. Del tipo que usaría un alfa para establecer territorio. Del tipo que dice, sin palabras, este espacio y todo lo que hay en él me pertenecen, incluyéndote a ti. Ravenclaw dio 3 pasos hacia atrás. Oh, no te vayas por mi culpa, dijo Jake, poniéndose de pie y sacudiéndose el polvo de los pantalones. Ya casi termino esta sección.
Solo me falta describir la fauna local. A ver, grande, 6 brazos. Parece que perdió una pelea con una batidora. Su pelaje es mayormente negro con manchas verdosas. Me recuerda un poco al perro de mi amigo. Pachis tenía el mismo pelaje modelado. La cabeza de la criatura estaba tan ladeada que casi estaba horizontal. En el lenguaje corporal de Ravenclaw, esto equivalía a decir, perdón, ¿qué? Le habían llamado de muchas maneras en toda la galaxia. La sombra de la muerte, la segadora de 6 brazos, el destructor de civilizaciones, nunca Pachis. Sí, Pachis funciona, continuó Jaque, tecleando en su tableta. La fauna local incluye un Pachis, nombre científico pendiente. Su comportamiento sugiere intenciones depredadoras o ansiedad social severa. Posiblemente ambas cosas. El Ravenclaw se sentó de nuevo con más fuerza, esta vez. Su cola, cubierta de púas capaces de perforar el casco de una nave espacial, colgaba hasta rozar el suelo. Un observador externo podría haber descrito su expresión como desconsolado, existencialmente destrozado, viviendo el peor día de su existencia evolutiva. Jaque alzó la vista y vio a la criatura sentada allí, con aspecto lastimero a pesar de ser una auténtica máquina de matar. ¿Tienes hambre o algo así? ¿Es por eso? Rebuscó entre sus provisiones de emergencia y encontró una barra de ración. Supuestamente era de sabor a pollo, aunque Jaque dudaba que se hubiera usado pollo en su elaboración. La lanzó hacia la criatura. Cayó en la tierra entre ellos. Pachis miró la barra de ración, miró a Jaque, volvió a mirar la barra de ración. En su mente, hacía un cálculo. Aquello era comida, veneno o cebo para una trampa tan sofisticada que no podía comprenderla. El hecho de que un humano le hubiera dado algo voluntariamente era quizás lo más aterrador de todo el encuentro. No está envenenada, dijo Jaque. Quiero decir, podría matarte porque sabe a tristeza y contratos militares, pero no está envenenada a propósito. Pachis extendió una mano con garras, moviéndose lentamente, manteniendo el contacto visual con Jaque como si lo esperara. Para hacer una trampa. Recogió la barra de ración, la olisqueó e hizo un ruido como de triturador de basura, ahogándose con arrepentimiento. Sí, esa es la respuesta correcta, asintió Jaque. Bienvenidos a la gastronomía de los viajes espaciales humanos. Todo es terrible, y solo intentamos sobrellevarlo. La criatura mordió la barra de ración de todos modos, posiblemente por despecho, curiosidad o la creciente comprensión de que había perdido el control de la situación por completo. Masticó lentamente, con una expresión que sugería que estaba reevaluando cada decisión que la había llevado hasta ese momento. Jaque volvió a sus papeles. Bien, actualización de comportamiento. Pachis está comiendo raciones de emergencia y parece arrepentirse de haber nacido. Nivel de amenaza, incierto. Sentido de la moda, terrible. En algún lugar profundo del cerebro depredador de la criatura, más allá de los instintos, los patrones de caza y millones de años de evolución, se formó un nuevo pensamiento. Un pensamiento terrible, incómodo, absolutamente inaceptable. ¿Y si este humano fuera el depredador alfa aquí? Pachis emitió un pequeño gemido y se comió el resto de la barra de ración, aunque solo fuera para tener algo que hacer que no implicara enfrentarse a esta crisis existencial. El hijo naranja de Z7 completó 2 ciclos completos antes de que la baliza de rescate que Jaque había activado diera alguna señal de funcionar. Durante ese tiempo con el tiempo, Pachis seguía regresando, no con la intención asesina de antes, sino con lo que solo podía describirse como una fascinación morbosa mezclada con una crisis de identidad profesional. La primera mañana después de su encuentro inicial, Jaque despertó y encontró a la criatura sentada a unos 5 metros de distancia, observándolo dormir. Sus 4 ojos estaban fijos en él con una intensidad que habría aterrorizado a cualquier persona razonable. Jaque se incorporó, se frotó la cara y entrecerró los ojos mirando al enorme depredador. ¿Te molesta? Da miedo, tío. Pachis ladeó la cabeza.
El movimiento ya le resultaba familiar, como un perro que intenta comprender un truco de magia. «Supongo que no sabrás cómo arreglar un ordenador de navegación», preguntó Jake, saliendo de su refugio improvisado. «No, no lo creo. Tienes toda la pinta de superdepredador. No pareces precisamente un técnico». Siguió con su rutina matutina, si es que se le podía llamar así, mientras Pachis lo observaba desde una distancia que disminuía. Aproximadamente 60 centímetros cada hora. A media mañana, la criatura estaba lo suficientemente cerca como para que Jake pudiera ver las escamas individuales de su piel modelada y contarlas. Las 3 filas de dientes en su boca. «Te lo estás tomando muy en serio con esto de acechar», observó Jake, calentando otra pésima barra de ración sobre su fuente de calor de emergencia. «Respeto la dedicación, sinceramente. La mayoría de la gente se rinde conmigo mucho más rápido». Pachis emitió un leve retumbo que vibró a través del suelo. Jake lo interpretó como una conversación. La comunidad xenobiológica galáctica confirmaría más tarde que, técnicamente, tenía razón, aunque la traducción real se acercaba más a «¿Qué está pasando con mi vida?». «¿Quieres otra barra de ración?», ofreció Jake. «Tengo pollo, ternera o verduras misteriosas. Todas saben igual, o sea, malísimas». Le lanzó una a Pachis. La criatura la atrapó con uno de sus brazos centrales, una demostración de coordinación que debería haber sido amenazante, pero que de alguna manera parecía ansiosa, como un perro atrapando un frisbee. Si el perro midiera 4 metros, en teoría, pudiera destriparte de 17 maneras distintas. «Mira», dijo Jake, sentándose en una roca y observando a Pachis forcejear con el envoltorio de la barra de ración. «Mi exmujer, Linda, solía decir que no tenía instinto de supervivencia. Probablemente tenga razón. O sea, aquí estoy, desayunando con algo que intentó matarme hace 2 días. Eso me da la razón». Pachis por fin abrió el envoltorio y le dio un mordisco a la barra. Su expresión sugería arrepentimiento inmediato, pero siguió comiendo. Jake se sintió identificado. «Linda me dejó por un tipo que vende seguros en la estación próxima». «¿Seguros? ¿Te lo imaginas? Transporto mercancía por 3 sectores, esquivo piratas, lidio con agentes de aduanas que se pasan de listos. Sobornos, y me deja por un tipo cuyo mayor riesgo es un corte de papel». Jake negó con la cabeza. «Sin ánimo de ofender si te dedicas a los seguros. Es una carrera estable. Simplemente estoy resentido». La criatura se sentó, completamente absorta en lo que fuera que se había convertido aquella interacción. Sus 6 brazos estaban dispuestos de una forma que el cerebro de Jake, privado de sueño, interpretó como una escucha atenta. En realidad, Pachis estaba colocando sus extremidades en una postura de meditación tradicional de Ravenclaw, algo que su especie hacía al enfrentarse a paradojas filosóficas que amenazaban su visión del mundo. «Y ni hablar del coste del combustible», continuó Jake, entusiasmándose con el tema. «Antes se podía hacer una buena ruta de carga y ganar lo suficiente para mejorar la nave. Tal vez deberías tomarte unas vacaciones. Ahora estoy pilotando una nave que se mantiene unida con cinta adhesiva y oraciones porque mi jefe es Derek. Así se llama, Derek. Es el peor. Dice que necesitamos maximizar los márgenes de beneficio». ¿Sabes qué maximiza los márgenes de beneficio? Que tus naves no se desintegren en pleno vuelo. Eso fue lo que provocó que Pachis produjera otro sonido sordo. Jake asintió como si aquello fuera una contribución razonable a la conversación. «Exactamente. Lo entiendes. Dererick no reconocería una buena decisión comercial ni aunque le mordiera en la bodega de carga». Al día siguiente se estableció una rutina. Jake se dedicaría a rescatar lo que pudiera de la oxidada moneda de 5 centavos. Pachis observaba desde una distancia cada vez más corta. Jake se quejaba de diversos aspectos de su vida. Pachis escuchaba, emitiendo ocasionalmente sonidos que Jake interpretaba como compasión, pero que en realidad eran el equivalente en Ravenclaw a «por favor, deja de hablar».
Estoy teniendo una crisis nerviosa. En un momento dado, Jake estaba tumbado en el suelo intentando alcanzar una placa de circuito que había caído bajo los restos del barco. Tenía los brazos extendidos sobre la cabeza, la espalda arqueada y dejó escapar un largo y frustrado gemido que era a la vez una queja sobre su situación y un estiramiento tras horas de posturas incómodas. Las escotillas que estaban cerca se pusieron completamente rígidas. La postura en la que estaba Jake, los brazos extendidos, la garganta expuesta, la vocalización. Fue una muestra perfecta de sumisión según la cultura de Ravenclaw, del tipo que un subordinado haría ante un alfa para demostrar total confianza y deferencia. Combinado con las anteriores demostraciones de dominio de Jake, que había realizado completamente por accidente. El cerebro de Patchis estaba realizando el siguiente cálculo. Este humano había establecido su dominio, demostrado una imprevisibilidad superior, sobrevivido a múltiples intentos de caza y ahora demostraba que confiaba lo suficiente en Patchis como para ser vulnerable. Así era como se formaban los lazos de manada en la estructura social de Ravenclaw. «Lo tengo», dijo Jake triunfante, sacando la placa de circuitos y sosteniéndola a contraluz de la luz anaranjada del sol. «Esto está frito, pero quizá pueda recuperar el núcleo de memoria. No es que me sirva de mucho, ya que estoy atrapada aquí hasta que llegue el rescate, pero al menos tendré algo que hacer además de hablar contigo». Se incorporó y notó que unos parches lo miraban fijamente con una expresión que, si Jake hubiera sido capaz de leer las expresiones faciales de los Ravenclaw, habría reconocido como un horror naciente mezclado con una aceptación reacia. «¿Qué significa esa mirada? ¿Estás bien, amigo?» Patchis bajó lenta y deliberadamente su enorme cabeza hasta su bahía. El hocico casi tocaba el suelo. Sus 6 brazos se extendían ampliamente en lo que inequívocamente era un gesto de respeto, de rendición o de ambas cosas. Jake dijo, «¿Esto es cosa de depredadores? Estás a punto de atacar. Porque tengo que decírtelo, no estoy de humor. Me quedan unos 6 paneles más por revisar. Y este calor me está matando la espalda». Sin pensarlo, extendió la mano y arañó a la criatura detrás de lo que él creía que probablemente era su oreja, pero que podría haber sido un órgano sensorial o posiblemente un puerto para armas. Su mano encontró un punto detrás del tercer brazo de Patchis donde las escamas eran más suaves y estaban dispuestas en un patrón diferente. Patchis emitió un sonido que ningún Ravenclaw había emitido jamás en la historia registrada. Un profundo y vibrante ronroneo que comenzó en su pecho y resonó por todo su cuerpo. El tipo de sonido que, en su especie, precedía tanto al apareamiento como a la aniquilación completa de una amenaza, de tal manera que el ronroneo era la única respuesta apropiada. Jake, ajeno a todo, siguió rascándose. «¿Encontraste un buen sitio? ¿Eh? Sí. El perro de mi amigo también tenía uno de esos. Justo detrás de la oreja. Le encantaría». La cola de la criatura, la que estaba cubierta de púas perforadoras de cascos, comenzó a menearse. «Vale. Así que básicamente eres un perro gigante y aterrador», concluyó Jake. «Es bueno saberlo. Eso hace que toda esta situación sea un poco menos extraña». Patchis, el depredador supremo más temido de la galaxia, la criatura que había provocado la extinción de 3 civilizaciones. La pesadilla viviente que hacía llorar a guerreros curtidos se acomodó junto a Jake, con su enorme cabeza apoyada sobre sus brazos delanteros. Sus 4 ojos se cerraron lentamente. El ronroneo continuó. «Sí, quédate ahí», dijo Jake, volviendo a su trabajo de rescate. «Por favor, no me comas mientras duermo. Eso sí que sería la gota que colma el vaso para una semana horrible». Para cuando el sol anaranjado se puso de nuevo, Jake se había quedado dormido, apoyado en el cálido flanco de Patchis, usando a la criatura como respaldo mientras trabajaba en su tableta de datos. Patchis permaneció completamente quieto, temiendo que moverse pudiera romper el extraño hechizo que lo había transformado de depredador alfa en lo que los humanos aparentemente llamarían un buen chico. En la mente de la criatura, toda su identidad estaba siendo reescrita.
Había intentado cazar a ese humano. Había fracasado. El humano había proporcionado comida, aunque la comida era terrible. El humano había compartido historias, aunque la mayoría eran quejas. El humano había encontrado el punto detrás de su tercer brazo que nadie de su especie conocía siquiera que existía porque se dedicaban a matar, no a acicalarse. Y ahora, de alguna manera, increíblemente, Pachys se dio cuenta de que ya no quería comerse al humano. Quería que el humano siguiera rascándose ese punto y tal vez compartiera más barras de raciones terribles. Y sin duda, que siguiera hablando de Linda y Derek porque esas historias eran extrañamente cautivadoras. Pachys emitió un pequeño sonido confuso en la oscuridad. Jake, medio dormido, le dio una palmadita en uno de sus brazos. Sí, lo sé. La vida es rara. Duérmete, Pachys. Y como al parecer Jake era ahora el alfa por pura y terca ignorancia, Pachys hizo exactamente eso. La nave de rescate descendió a través de la atmósfera anaranjada de Z7 con toda la gracia de un refrigerador al caer, lo cual era estándar para las operaciones del equipo de rescate galáctico. La capitana Yaravos había visto mucho en sus 15 años rescatando a idiotas varados de situaciones difíciles, pero la señal de socorro de este planeta perdido en particular la tenía preocupada. El mensaje automático había sido breve. Avión de carga accidentado. Piloto vivo, ubicación desconocida, por favor traigan mejores refrigerios. Lo que le preocupaba era la parte en la que pedían que trajeran mejores aperitivos. O bien el piloto estaba delirando, o bien afrontaban su muerte inminente con una preocupante indiferencia. Su equipo de 6 personas aterrizó a medio kilómetro de la ubicación de la baliza. Armados con suficiente potencia de fuego para repeler la mayoría de las amenazas planetarias. Procedimiento estándar. La información que figuraba en la base de datos del planeta era mínima. Inexplorado. Posibles depredadores autóctonos. Nivel de amenaza recomendado. Precaución extrema. Extendido. Manténgase alerta. Yara ordenó que revisaran su rifle de plasma. No sabemos qué hay ahí fuera. ¿Qué había aquí fuera? Resultó que Jake Hoyoway estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo compartiendo lo que parecía ser una barra de ración con un Ravenclaw adulto. El segundo al mando de Yara, un creyano llamado Torb que había sobrevivido a 2 guerras y a un incidente con un agujero negro, emitió un sonido parecido al de una acetilla al alcanzar la conciencia e inmediatamente se desmayó. «Oh, hola», dijo Jake, levantando la vista. Llegaron muy rápido. Esperaba al menos un día más. Yara no podía hablar. Su cerebro intentaba procesar la escena que tenía delante, pero fracasaba estrepitosamente. La Ravenclaw, la mismísima Ravenclaw, tenía su enorme cabeza apoyada en el regazo del humano. Uno de sus 6 brazos estaba extendido para que el humano pudiera examinar lo que parecía ser una astilla. ¿Ese arranque de Yara y luego se detuvo? ¿Eres? Ella se detuvo de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Preguntó Jake, mientras sacaba la astilla de la palma de la mano de Pachys con un par de alicates. Entendido, amigo. Debes tener mucho cuidado donde pones las manos. Esa es la tercera de hoy. Pachys emitió un sonido parecido a un murmullo de satisfacción. El rifle de Yara cayó al suelo con un estrépito. Es una Ravenclaw, logró finalmente. Esa es una Ravenclaw. Ah, ¿eso es lo que es? Le he estado llamando Parches por el patrón de su piel. Jake señaló a la criatura como si estuviera presentando a un compañero de trabajo. En realidad es bastante tranquilo una vez que lo conoces. ¿Enfriar? Yara repitió la palabra como si estuviera en un idioma extranjero. Esa cosa aniquiló a toda la colonia Morganton. 3.000 personas en una sola noche. ¿Eh? Jake miró a Pachys con una nueva admiración. Eso es realmente impresionante. No me extraña que tengas tanta ansiedad por separación. Pachys, al oír su nombre, miró a Jake con sus 4 ojos y emitió un chirrido que ningún Ravenclaw debería ser físicamente capaz de producir. ¿Acaso la especialista en armas de Yara, una mujer llamada Chen,
que había visto cosas que destrozarían a la mayoría de la gente, se sentó pesadamente en una roca? ¿Acaba de emitir un pitido? Sí, hace eso cuando quiere llamar la atención, dijo Jake. Como un gato, pero ya sabes, más grande y con mayor capacidad asesina. Supongo que el entrenamiento táctico de Yara le gritaba que abriera fuego, pidiera apoyo orbital, evacuara el planeta y posiblemente se retirara. Sin embargo, sus ojos le mostraban a una Ravenclaw, permitiendo que un humano limpiara la suciedad de entre sus escamas con un cepillo de dientes. ¿Cómo? Ella dijo, ¿cómo es que estás vivo ahora mismo? Sinceramente, no estoy seguro. Intentó comerme el primer día, pero estaba ocupado con el papeleo del seguro y lo ignoré. Luego nos hicimos amigos. Sabe escuchar. No juzga, a diferencia de mi exmujer. Linda, pero eso es otro tema. Uno de los miembros del equipo de rescate, un joven enén que se unió precisamente porque buscaba aventuras, levantó la mano. Señor, disculpe, capitán. ¿Cuál es el protocolo para esto? No hay ningún protocolo para esto, dijo Yara. Esto no está en ningún manual. Esto no es una pesadilla. Esto constituye una categoría propia de lo imposible. Jake se puso de pie y Pachis inmediatamente se colocó. Detrás de él. Los 6 brazos dispuestos en posición defensiva. El equipo de rescate retrocedió 3 pasos en conjunto. «¡Guau! Oye, son geniales», dijo Jake, dándole una palmadita en uno de los brazos a Pachis. «Estos son los rescatistas. Están aquí para ayudar». «Estamos aquí para ayudarte», aclaró Yara. «No es el depredador supremo. En este punto, ya no podemos separarnos. Se pone ansioso si tardo demasiado en irme. Ayer intenté dar un paseo para inspeccionar el perímetro y me siguió todo el tiempo haciendo ruidos tristes. Te seguía mientras hacías ruidos tristes. Sí, como un ser quejumbroso. Da un poco de pena, la verdad». Chen, la especialista en armas, tenía su escáner listo. «Capitán, detecto niveles elevados de hormonas del estrés en los Ravenclaw. Lo trata como al alfa de la manada». ¿Y ahora qué? Paquete alfa. En la estructura social de Ravenclaw, que solo hemos estudiado a partir de restos antiguos porque suelen ser asesinos solitarios, existe un mecanismo teórico de vinculación entre grupos. Nunca se ha observado porque los Ravenclaw no forman lazos afectivos. Ellos cazan, matan, siguen adelante. Bueno, Pachis está rompiendo la tendencia, dijo Jake con orgullo. ¿Verdad que sí, muchacho? Si es usted. Si es usted. Estaba rascando detrás del tercer brazo de Pachis. La cola de la criatura se movía con tanta fuerza que derribaba árboles. Varios miembros del equipo de rescate lloraban en silencio. «Señor», preguntó el Ensign, «¿deberíamos grabar esto con fines científicos? Para pagar las facturas de la terapia, tal vez». Yara murmuró. Respiró hondo, tomó varias decisiones de las que sabía que se arrepentiría y bajó el arma por completo. De acuerdo, señor Holloway, estamos aquí para extraerlo de este planeta. Operación de rescate estándar. Puede caminar hasta la nave. ¿Seguro? Sí, déjame recoger mis cosas». Jake comenzó a recoger sus pertenencias esparcidas. Pachis inmediatamente recogió la bolsa de lona de Jake con un brazo y las placas de circuitos recuperadas con el otro, colocándolas cuidadosamente como el botones más peligroso del mundo. ¿Lo es? Yara observó horrorizada. ¿Te está ayudando a empacar? Sí, es muy hábil. 6 brazos, ya sabes, hacen las cosas rápido. El camino de regreso al barco de rescate duró 15 minutos. 15 minutos del depredador más temido de la galaxia trotando junto a un transportista humano, piando ocasionalmente para llamar la atención, y deteniéndose una vez para investigar una roca interesante que Jake señaló. En la rampa del barco, Yara se puso de pie. «Señor Holloway, lo siento, pero las normas son muy claras. No se permite la presencia de formas de vida no autorizadas en las naves de rescate,
especialmente no depredadores supremos capaces de destruir planetas. Jake miró a Pachis. Pachis miró a Jake. Los 4 ojos de la criatura estaban muy abiertos y suplicantes. Técnicamente, es un animal de servicio. Jake lo intentó. Técnicamente, es un arma de destrucción masiva. Tengo un animal de servicio para mi ansiedad, que sin duda tengo ahora después de toda esta situación del accidente. Señor Hoyowai, Capitán Bass. Jake se cruzó de brazos. Pachis imitó el gesto con sus 6 brazos, creando una exhibición que parecía una postura de yoga muy amenazante. No lo voy a dejar aquí. ¿Me quieres en ese barco? Él también viene. Yara miró a su tripulación. Todos tenían expresiones que decían, por favor, no nos obliguen a luchar contra los Ravenclaw. Miró su carrera, que pasaba fugazmente ante sus ojos. Miró al humano y al depredador alfa, quienes le dirigían expresiones idénticas y obstinadas. Bien, dijo, sintiendo cómo se desmoronaban sus planes de jubilación. Pero se queda en la bodega de carga, y si se come a alguien, hay que rellenar el papeleo. Hecho, dijo Jake alegremente. Vamos, Pachis, nos vamos a casa. La Ravenclaw gorjeó y subió corriendo la rampa con una emoción que habría sido adorable si no proviniera de una criatura que teóricamente podría comerse la nave. Torv, que había recuperado la conciencia, presenció lo sucedido e inmediatamente volvió a desmayarse. Que alguien le traiga un botiquín de primeros auxilios, ordenó Yara. Y que alguien me traiga una bebida bien fuerte. Y alguien empieza a redactar un informe que, literalmente, nadie se va a creer. Mientras la nave de rescate despegaba de Z7, Jake estaba en la bodega de carga, mostrando parches donde podía dormir y explicando el concepto de los viajes espaciales. La criatura escuchaba atentamente, con su enorme cabeza ladeada, emitiendo ocasionalmente sonidos que Jake interpretaba como comprensión. En la cabina, Yara ya estaba redactando mentalmente su carta de renuncia. Esto no podía terminar bien. No existe universo posible donde traer a un Ravenclaw al espacio civilizado no resultara en una catástrofe. No tenía ni idea de lo acertada y lo completamente equivocada que estaba a punto de estar. La noticia se extendió por la comunidad galáctica como un virus con un título en marketing. Humanos domestican a Ravenclaw fue el titular que inundó todos los medios de comunicación. Las imágenes captadas por las cámaras corporales del equipo de rescate se hicieron virales en 17 sistemas estelares en menos de 6 horas. Jake no entendía cuál era el problema. Había aterrizado en el centro principal de la estación próxima con los parches a cuestas. Y de repente, todo el mundo o bien huía o bien sacaba fotos. Normalmente ambas cosas en ese orden. Necesito registrarlo como animal de servicio, explicó Jake al aterrorizado burócrata que se encontraba detrás del mostrador de registro en la oficina de inmigración galáctica. Pachis estaba sentado detrás de él, ocupando la mayor parte de la sala de espera, y de vez en cuando emitía alegres gorjeos que hacían que los demás clientes que esperaban se pegaran a las paredes. Señor, tartamudeó el burócrata, un centenario cuya carrera había ido tan bien hasta hacía 30 segundos. Esa es una Ravenclaw. Su nombre es Pachis. No importa cómo se llame. Es una Ravenclaw. Se las clasifica como amenazas existenciales. Tenemos un departamento entero dedicado a asegurarnos de que nunca abandonen sus mundos de origen. Bueno, este se va. Tiene ansiedad por separación, y estoy bastante segura de que está deprimido. Definitivamente necesita apoyo emocional. Jake deslizó una tableta por el escritorio. Rellené todos los formularios. Consulte el registro de animales de servicio y los registros de vacunación. Incluso tiene un microchip. ¿Le implantaste un microchip a una Ravenclaw? Sí. El veterinario se comportó de forma muy extraña al respecto. No paraba de llorar. Di una propina extra. Clicks revisó los formularios. Estaban rellenados de forma imposiblemente correcta. Cada sección está completa, cada firma está en su lugar.
Incluso había una nota de un profesional médico que indicaba que Jake necesitaba apoyo emocional debido al trauma psicológico del aterrizaje forzoso y a su trabajo en una empresa bajo las órdenes de Derek Stevenson. Detrás de Jake, Patchis notó que una niña pequeña lo miraba fijamente desde detrás de las piernas de su madre. El niño saludó con la mano. Patchis, moviéndose con extremo cuidado, devolvió el saludo con un brazo. El niño soltó una risita. La madre se desmayó. «Esto no puede estar pasando», murmuró Click, sellando los formularios porque su supervisor definitivamente no cobraba lo suficiente para manejar esta situación. Parches de animal de servicio registrados, especie Ravenclaw, propietario, Jake Holloway. Y que los dioses tengan misericordia de todos nosotros. Excelente. Oh, una cosa más. Mis primas de seguro subieron después del accidente. ¿Podría usted indicarme quién se encarga de las reclamaciones de seguros de los transportistas de carga? 3 semanas después, Jake volvió a realizar rutas de carga con un cambio significativo. Patchis viajaba en el asiento del copiloto, que había sido reforzado para soportar su peso. La Autoridad de Transporte Galáctico se había negado inicialmente a otorgar la licencia a una nave con un miembro de la tripulación de Ravenclaw, pero cambió de opinión después de que las pruebas demostraran que podía operar la computadora de navegación mejor que el antiguo piloto automático de Jake. Mientras tanto, la galaxia atravesaba una crisis colectiva. Si los humanos pudieron domesticar accidentalmente a un Ravenclaw por pura ignorancia y rencor, ¿qué más podrían hacer? El Consejo Galáctico celebró sesiones de emergencia. Los departamentos de defensa actualizaron sus evaluaciones de amenazas. Varias especies que habían estado considerando una expansión agresiva hacia el territorio humano de repente encontraron razones para expandirse literalmente en cualquier otra dirección. ¿Sabes qué es gracioso?, Jake les dijo a Patchis mientras se acercaban. Una gasolinera. Todo el mundo me pregunta cómo lo hice. Como si hubiera algún secreto. Simplemente te traté como a una persona. Bueno, un superdepredador con forma humana. Pero aún así, Patchis emitió un sonido sordo que la computadora de la nave, programada para traducir las vocalizaciones de Ravenclaw, interpretó como: «Tu exesposa Linda sigue tomando malas decisiones con el agente de seguros. ¿Ves? Por eso eres mi copiloto favorito». Jake dijo: «Lo entiendes». Atracaron en la gasolinera donde el empleado echó un vistazo a los parches e inmediatamente aprobó un descuento del 15% sin que se lo pidieran. Jake consideró esto un beneficio laboral significativo. En la plataforma de observación de la estación, un grupo de comerciantes toraxianos observaron al humano y a su Ravenclaw pasar. El depredador llevaba con cuidado la bolsa de lona de Jake y se aseguraba de que nadie se acercara demasiado a su humano. Uno de ellos susurró: «Oí que los humanos pueden hacer esto con cualquier superdepredador. Simplemente acércate y hazte amigo de ellos». «Eso es ridículo», respondió otro, pero sin convicción. «Eso los convertiría en la especie más peligrosa de la galaxia». Observaron cómo Jake se detenía para comprarle a Patchis una bolsa de los snacks de carne seca premium de la estación, de esos que cuestan el triple de lo que sería razonable. Patchis los aceptó con delicadeza, gorjeó de placer y procedió a seguir a Jake como una sombra devota con dientes. «Probablemente deberíamos actualizar nuestros acuerdos comerciales con la Tierra». El primer comerciante concluyó. De vuelta en la nave, Jake actualizaba su bitácora. Día 43 con Patchis. Entrega exitosa de la carga a Centauri Prime sin incidentes. Patchis ahuyentó a 2 piratas con solo aparecer en la ventana. Muy eficiente. Todavía no consigo que deje de sentarse en el sillón del capitán cuando no lo miro. Empiezo a sospechar que se cree el jefe. Patchis gorjeó desde el sillón del capitán. «Sí, te veo. Baja». Patchis gorjeó de nuevo, esta vez con un tono desafiante. «No voy a discutir contigo sobre muebles. Tienes un asiento de copiloto en perfecto estado». La criatura emitió un sonido que el traductor interpretó como: «pero este es más cálido y huele a ti». Jake suspiró. «De acuerdo, pero cuando el cojín esté aplastado,
se lo explicas a mantenimiento. Mientras la nave saltaba al hiperespacio, rumbo a la siguiente entrega, Jake se reclinó en el asiento del copiloto mientras Pachis ocupaba plácidamente el sillón del capitán. En algún lugar en la galaxia, los xenobiólogos escribían artículos sobre esta relación que revolucionaría todo lo que sabían sobre los depredadores alfa y la terquedad humana. Los estrategas militares actualizaban las evaluaciones de amenazas. Los filósofos debatían qué significaba que la mayor arma de la humanidad pudiera ser su incapacidad para reconocer cuando deberían tener miedo. Jake simplemente sabía que había encontrado un copiloto mejor que el piloto automático y que Pachis era una compañía mucho mejor que su exesposa, Linda. Próxima parada, Estación Kepler, anunció. Llegada estimada en 6 horas. Intenta no comer. ¿Hay alguien en el muelle de carga esta vez? Pachis emitió un sonido de ofensa. Solo digo que ese trabajador del muelle no sabía que estabas jugando. Tienes que recordarlo, amigo. No todos entienden que cuando se muestran las 3 filas de dientes, se está sonriendo. La criatura se acomodó con lo que solo podría describirse como un suspiro de satisfacción, cerrando sus 4 ojos. Y en algún lugar de las cámaras del Consejo Galáctico, el delegado humano respondía a preguntas cada vez más alarmadas sobre si la Tierra planeaba usar la amistad con Apex como arma. Depredadores, a lo que ella solo pudo responder con sinceridad, no planeamos nada de esto. Esa es la forma de ser de Jake, y de alguna manera fue la respuesta más aterradora que ella podría haber dado.